Cordial saludo, mi nombre es Cassandra Arroyo Guerra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les haré una breve sustentación del proyecto investigativo titulado Fortalecimiento del vínculo entre la familia y la escuela para mejorar el acompañamiento académico de los estudiantes en el grado séptimo de la institución educativa Arenos. La presente propuesta pedagógica se enmarca en la institución educativa Arenoso, ubicada en el corregimiento de Arenoso, zona rural de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba. Esta institución, atiende a una población estudiantil en un contexto mayoritariamente rural, donde predominan las actividades agrícolas y donde gran parte de las familias presentan condiciones socioeconómicas medias y bajas. Asimismo, la institución educativa está conformada por 7 sedes. Arenoso, que es la sede principal, sede del Golero, sede San José de las Jicoteas, sede Islas de Arroyón, Oscurana Abajo, Oscurana Arriba y Arroyón Medio, lo que evidencia una cobertura educativa amplia para un territorio geográficamente disperso. Actualmente se cuentan con 420 estudiantes matriculados desde el preescolar hasta grado undécimo, atendidos por 25 docentes y un rector. La población objeto de estudio está conformada por 15 estudiantes del grado séptimo, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 17 años. Los estudiantes pertenecen a un contexto rural y provienen en su mayoría de familias con recursos económicos limitados. En cuanto al acompañamiento familiar o del hogar, se identifican diferentes niveles de participación por parte de los acudientes, influenciados por condiciones laborales y por condiciones también sociales. En el grupo se evidencian características relacionadas con el comportamiento, con la motivación escolar y el rendimiento académico. Asimismo, se observa la variabilidad en el interés frente a las actividades formativas y en el cumplimiento de las responsabilidades escolares. De manera específica, se identifican dificultades en la participación activa durante las clases, bajo nivel de motivación frente a algunas actividades académicas y limitaciones en el cumplimiento oportuno de responsabilidades escolares, especialmente en la entrega de tareas y trabajos. De igual forma, se evidencian debilidades como la comprensión lectora, la escritura y el trabajo autónomo, lo cual incide en el desempeño académico general del grupo. En cuanto a la convivencia, aunque existe una interacción generalmente adecuada entre los estudiantes, en algunos casos se presentan dificultades en el trabajo colaborativo y en la constancia en las actividades grupales. Estas dinámicas se relacionan con las condiciones del entorno familiar y social en el que se desarrollan los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes de grado séptimo se ve influenciado por diversos factores externos propios del contexto rural en el que se encuentra la institución. Entre ellos se destacan las condiciones socioeconómicas, las dinámicas laborales de la familia y las dificultades de acceso y movilidad entre las veredas. En muchos, o se puede decir en la mayoría de los casos, los acudientes desempeñan labores agrícolas y demandan jornadas bastante extensas, lo que incide en el tiempo disponible para el acompañamiento académico. De igual manera, se presentan situaciones personales y familiares que influyen en la participación de los padres en los procesos educativos. En este sentido, las condiciones descritas anteriormente evidencian la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar y la motivación escolar como elementos claves para mejorar los procesos formativos y el desempeño académico entre los estudiantes. Ahora bien, pasemos al planteamiento del problema. En la institución educativa Arenoso, específicamente en el grado séptimo, como ya se había dicho, que está conformado por 15 estudiantes, se evidencian desempeños académicos que muestran tanto fortalezas como desafíos. Por un lado está el grupo que se caracteriza por ser participativo en actividades, en las dinámicas, en presentar disposición para el trabajo colaborativo y también para manifestar habilidades comunicativas cuando las estrategias pedagógicas resultan motivadoras. De igual manera, se observa el sentido de pertenencia a la institución y la buena interacción entre compañeros y los espacios recreativos, lo cual contribuye a fortalecer el clima escolar. En consecuencia,
Estas fortalezas representan una base bastante importante para el desarrollo de procesos formativos y significativos, pero sin embargo, aunque existen avances en ciertas áreas, el rendimiento académico no es homogéneo y presentan dificultades relacionadas con la consistencia en las tareas, con la responsabilidad académica y con la motivación sostenida. Todos estos aspectos influyen directamente en los resultados académicos y que en muchos casos también están asociados al nivel de acompañamiento familiar en el proceso educativo. En cuanto a la mediación pedagógica, los docentes implementan estrategias tradicionales combinadas con actividades participativas que en algunos casos logran captar el interés del grupo. No obstante, se han identificado que el acompañamiento familiar en el proceso educativo es limitado, bastante limitado, principalmente por factores asociados al contexto rural, tales como se habían nombrado anteriormente, las labores extensas en la finca, las dificultades de movilidad entre las veredas y el escaso tiempo disponible de los padres o acudientes para realizar seguimiento académico en el hogar. En este sentido, si bien la escuela cumple con su formación, con su función formativa, la corresponsabilidad entre la familia y la escuela no está plenamente fortalecida. Por consiguiente, esta situación incide en una continuidad de los procesos de aprendizaje fuera del aula, ya que muchos estudiantes no cuentan con ese apoyo o ese acompañamiento constante en las actividades escolares. De esta manera, aunque las estrategias institucionales muestran algunos resultados positivos, su impacto puede verse reducido cuando no existe un apoyo sostenido desde el entorno familiar. Ante esta situación, surge la necesidad de introducir como variable de mediación el uso de herramientas lúdicas orientadas a fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. En otras palabras, se plantea la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas que permitan involucrar activamente a los padres o acudientes en el proceso educativo de los estudiantes. De esta manera, no solo se busca promover la participación ocasional de las familias en actividades escolares, sino también fomentar su participación ocasional en las familias en las actividades escolares. También con el acompañamiento académico y formativo de sus hijos. Estas actividades podrían contribuir a mejorar la comunicación entre padres, hijos, aumentar la motivación estudiantil y fortalecer el sentido de corresponsabilidad entre el hogar y la escuela. En consecuencia, se considera bastante relevante el acompañamiento familiar como un factor clave para favorecer tanto el aprendizaje como la convivencia escolar. Por todo esto, el investigador se hace la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Arenoso mediante la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas que integran a padres y estudiantes durante el primer trimestre del 2026? Para poder resolver esta pregunta de investigación, el investigador se traza los siguientes objetivos. Como objetivo general, fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Arenoso del corregimiento de Arenoso a través de las estrategias lúdico-pedagógicas que integran a padres y estudiantes durante el primer trimestre del año escolar del 2026. Para poder llevar a cabalidad este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. Como primero, caracterizar el nivel de acompañamiento familiar y la relación familia-escuela en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Arenoso. Siguiente, implementar estrategias lúdico-pedagógicas que promuevan la participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y como último, pero no menos importante, analizar los cambios generados en el acompañamiento familiar y en el compromiso académico de los estudiantes tras la aplicación de las estrategias lúdico-pedagógicas. A continuación, los marcos de referencias.
Vamos con el marco de referencias, referentes conceptuales. El marco conceptual nos permite comprender los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación, especialmente en la relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de estrategias pedagógicas y el papel de la familia en la formación de los estudiantes. En este sentido, se integran conceptos claves como las estrategias lúdico-pedagógicas, el aprendizaje y el acompañamiento familiar, los cuales se articulan para explicar cómo se puede fortalecer el acompañamiento familiar en contextos educativos. En primer lugar, las estrategias lúdicas se entienden como un conjunto de acciones pedagógicas que utilizan el juego como recurso para facilitar el aprendizaje y promover la participación activa de los estudiantes. Estas estrategias permiten transformar el aula en un espacio dinámico donde los estudiantes interactúan, experimentan y desarrollan las habilidades cognitivas y sociales. Esto lo dice Pimienta y Otero en 2023. En este sentido, el aprendizaje basado en juegos se reconoce como una expresión específica de estas estrategias, ya que se incorporan dinámicas lúdicas estructuradas con objetivos educativos bastante claros, favoreciendo la motivación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. De esta manera, el uso del juego como herramienta pedagógica se relaciona directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido como una interacción bastante dinámica entre docentes y estudiantes, en la que se construyen conocimientos de manera activa. Desde los enfoques actuales, este proceso no solamente limita al aprendizaje de contenidos, eh, sino que también nos llevan a que el estudiante aprenda significativamente. Esto implica un proceso continuo de acompañamiento, de intercambio de información y corresponsabilidad en el proceso educativo. En los referentes teóricos, tenemos que el acompañamiento familiar ha sido ampliamente reconocido como un factor bastante determinante en rendimientos académicos y en el desarrollo integral de los estudiantes. Diversas investigaciones consideran y sostienen que la familia constituye el primer agente socializador, influyendo no solo en el ámbito cognitivo, sino también en la dimensión emocional y motivación del aprendizaje. En este sentido, Lastre y López en 2017 evidencian que el apoyo familiar, la supervisión de las actividades escolares y el interés de los padres eh, permiten que el proceso educativo se baje un poco y que todo esto se relaciona significativamente con un mejor desempeño académico. Estos planteamientos son coherentes con lo que expresa Mendoza en 2022, quien sostiene que la participación activa de los padres fortalece tanto el rendimiento como el compromiso escolar de los estudiantes. Sin embargo, el rendimiento académico no depende solamente del acompañamiento familiar que se desarrolla en el hogar, también se incluye la calidad de las dinámicas utilizadas. En esta línea, Ruiz, Planta y Roger en 2024 señalan que factores como la comunicación inadecuada, la falta de cohesión familiar o los conflictos constantes pueden afectar negativamente la motivación, el autoestima y la participación de los estudiantes. Seguimos con los referentes técnicos. Los referentes técnicos de la presente investigación se sustentan en lineamientos institucionales y organismos institucionales internacionales que orientan la participación de la familia en los procesos educativos, destacando su papel en el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y el hogar. En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional en 2007, a través de la guía número 26, nos establece la participación de los padres de familia como un elemento fundamental para mejorar la calidad educativa. Al favorecer la comunicación entre los docentes, los estudiantes y las familias, este documento
nos plantea que la educación debe entenderse como un proceso compartido, en la cual la familia no solamente cumple un rol de acompañamiento, sino que también participa activamente en espacios como reuniones escolares, proyectos pedagógicos y la construcción del PEI. El PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Estas orientaciones resultan pertinentes para la presente investigación, ya que respaldan la necesidad de diseñar estrategias que promuevan la integración efectiva de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En esta misma línea de fondo, del Fondo Nacional de las Naciones Unidas, UNICEF en 2018 nos destaca la participación de las familias como un componente clave para garantizar una educación inclusiva y de calidad, al fortalecer los procesos de aprendizaje dentro del aula y fuera del aula. El organismo resalta la importancia de generar espacios donde los padres puedan involucrarse en la toma de decisiones y en las actividades educativas, promoviendo comunidades educativas sólidas y participativas. Al analizar de manera conjunta estos referentes, se evidencian que tanto el Ministerio de Educación Nacional como la UNICEF coinciden en la necesidad de fortalecer la relación familia-escuela mediante estrategias que puedan promover la participación de los padres. En este sentido, las orientaciones técnicas no solo nos están reconociendo la importancia del acompañamiento familiar, sino también ofrecen lineamientos concretos para su implementación, tales como la creación de espacios de interacción, el desarrollo de actividades conjuntas y la inclusión de las familias en los procesos pedagógicos. Ahora bien, seguimos con los referentes legales. El acompañamiento de la familia en el proceso educativo de los estudiantes se encuentra respaldado por diversas normas del sistema jurídico colombiano, las cuales coinciden en reconocer la educación como un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. En este sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67, establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público como función social, orientada al acceso al conocimiento y a la formación integral de los ciudadanos. Asimismo, dispone que la familia, junto con el Estado y la sociedad, es responsable de la educación, lo que fundamenta jurídicamente la necesidad de su participación activa en los procesos formativos. Este principio se desarrolla de manera más específica en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, la cual reconoce a la familia como el primer agente educativo y le asigna responsabilidades concretas como el seguimiento al rendimiento académico, la participación en asociaciones de padres y el involucrarse en acciones de mejoramiento educativo. De esta manera, la norma no solo reconoce el papel de la familia, sino que establece mecanismos claros para su vinculación en el contexto familiar. De forma complementaria, la ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia de 2006, introduce el principio de corresponsabilidad, señalando que la garantía de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes es una obligación conjunta entre la familia, el Estado y la sociedad. Este enfoque amplía la perspectiva del acompañamiento familiar al no limitarlo únicamente al ámbito académico, sino integrarlo dentro del desarrollo integral del estudiante. En coherencia con lo anterior, el decreto 1286 de 2005 reglamenta la participación de los padres en las instituciones educativas mediante la creación de instancias como el Consejo de Padres de Familia, fortaleciendo la relación entre la familia, la escuela y promoviendo los espacios formales de participación. Ahora bien, miremos el enfoque y el tipo de estudio de este proyecto investigativo. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un diseño de investigación-acción, permitiendo comprender las dinámicas entre la familia y la escuela e intervenir mediante estrategias lúdico-pedagógicas orientadas al fortalecimiento del acompañamiento familiar. La unidad de análisis estuvo conformada
por 15 estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Arenoso y sus familias pertenecientes a un contexto rural del municipio de Planeta Rica, Córdoba. La recolección de datos, para ella se utilizaron técnicas como la observación directa, la cartografía social, el diario de campo, los registros fotográficos y las rúbricas de evaluación, permitiendo identificar cambios en la participación y en el acompañamiento familiar. Oh, rabia. La información recolectada fue organizada e interpretada a partir de categorías relacionadas con el acompañamiento familiar, la relación familia-escuela y la participación en estrategias lúdico-pedagógicas, permitiendo analizar los cambios generados durante la intervención. En esta sección de los resultados se presentan los resultados obtenidos a partir del proceso investigativo desarrollado con los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Arenoso y sus familias. Los hallazgos se organizan en 3 momentos, en coherencia con los objetivos específicos de la investigación y en articulación con la variable del estudio, estrategia lúdico-pedagógica, y el aspecto ontológico centrado en el fortalecimiento de acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje. En este sentido, los resultados permiten analizar en primer momento el acercamiento inicial de la población variable, evidenciando las condiciones del acompañamiento familiar ante la intervención. También en un segundo momento, la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas y su incidencia en la participación de las familias. Y finalmente, la identificación de las variables observadas tras la intervención, especialmente en relación con el fortalecimiento del acompañamiento familiar y su influencia en el proceso formativo de los estudiantes. La información presentada se obtuvo mediante la aplicación de técnicas como la cartografía social, la observación directa, el diario de campo, el registro de actividades y las estrategias de reflexión final, lo que permitió analizar percepciones, comportamientos y cambios en acompañamiento familiar dentro de los procesos de aprendizaje. Ahora bien, nos vamos a las conclusiones y recomendaciones. Bueno. La presente investigación evidenció que la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas fortalecen el acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje al generar espacios de interacción entre padres e hijos alrededor de actividades académicas. Este fortalecimiento de interacción manifestó en acciones concretas como el apoyo en la realización de tareas, el establecimiento de momentos de estudio compartido y una comunicación más frecuente entre las familias y la escuela. En este sentido, los resultados permitieron responder a la pregunta de investigación, demostrando que las estrategias pedagógicas favorecen una participación más activa en las familias de contextos rurales. En relación con el aspecto ontológico central del estudio, se evidenció una transformación en el acompañamiento familiar, reflejada en una mayor corresponsabilidad educativa, un fortalecimiento del vínculo familia-escuela y una participación más consciente de los padres en el proceso formativo de sus hijos. Asimismo, los estudiantes mostraron motivación, disposición y compromiso frente al aprendizaje, lo que evidencia lo que evidencia la incidencia del entorno familiar en el proceso educativo. El impacto de las estrategias lúdico-pedagógicas se evidenció en su capacidad para favorecer la interacción, el diálogo y la construcción conjunta del conocimiento entre padres e hijos. Estas estrategias permitieron superar parcialmente barreras asociadas al contexto rural, como la falta de tiempo y las limitaciones en el acompañamiento académico. Sin embargo, factores como la asistencia irregular de algunos acudientes y el corto tiempo de intervención limitaron la continuidad del proceso, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones sostenibles a largo plazo. Los resultados de este estudio no solo confirman lo planteado en la literatura sobre la importancia de la participación familiar, sino que también aportan evidencia sobre el valor de las estrategias lúdico-pedagógicas como mediadoras en el fortalecimiento y el acompañamiento familiar y la relación familia-escuela en contextos rurales. Se recomienda a las instituciones educativas implementar programas de escuela de padres basados
en las estrategias lúdico-pedagógicas que promuevan la participación activa de las familias en el proceso educativo. Asimismo, se sugiere fortalecer mecanismos de articulación entre familia y escuela mediante estrategias flexibles ajustadas a las condiciones del contexto rural, como actividades en casa, encuentros comunitarios y acompañamiento pedagógico contextualizado. Finalmente, para futuras investigaciones se propone ampliar el tiempo de intervención e incorporar seguimientos longitudinales que permitan evaluar la permanencia de los cambios observados, así como profundizar en otros factores sociofamiliares que influyen en la sostenibilidad familiar. Muchísimas gracias por su atención.